Entorno económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno económico. Bienvenidos a este programa, les saludo con gusto. Tendremos en esta ocasión el tema la intervención del asesor fiscal en el delito de defraudación fiscal. Para esto hemos invitado al doctor Jesús Agustín Celorio Vela, y él es el presidente de la Junta Nacional Directiva del Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario, con sede en la Ciudad de México. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Bien, pues empecemos por hablar esto de las empresas fantasmas, doctor. ¿Qué son las empresas fantasmas? Bueno, antes que nada debemos comentar que las empresas fantasmas son aquellas sociedades que son creadas con la finalidad de servir como instrumentos para generar defraudación fiscal y lavado de dinero, entre otros delitos que son integrantes de lo que se conoce como el derecho penal económico y de la empresa. Se desarrollan estas empresas, se constituyen con la única finalidad específica de servir de vehículos corporativos, de instrumentos para generar defraudación fiscal, lavado de dinero y funcionalmente como estructuras de asociación ilícita tributaria o de lo que se conoce también como defraudación fiscal profesional. ¿Cuál sería la problemática, doctor, de la compraventa de facturas falsas aquí en nuestro país? Bueno, el problema de las facturas falsas es que tienen una estructura consustancial al desarrollo del sistema tributario en nuestro país y han venido sirviendo como eje central para que aquellos que las adquieren o aquellos que las compran puedan darle un efecto fiscal a esas facturas que son expedidas por estas empresas fantasmas, también llamadas sociedades pantalla o sociedades fachada. ¿Cómo funciona esto? El adquirente, el que compra la factura, es el que le va a dar el efecto fiscal. Y básicamente podemos hablar de 5 efectos fiscales. Primero, deducción para efectos de ISR, acreditamiento para efecto de IVA, compensación para cualquiera de los 2 impuestos, la solicitud de devoluciones y el acreditamiento de pérdidas fiscales. Aunque se señala una 6ª acción para estos efectos fiscales, que es el que se reduzca la base para la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Por lo tanto, el que adquiere la factura falsa es el auténtico defraudador fiscal. Es decir, aquel que la compra, que la incorpora a su contabilidad, y el que se la vende es un cooperador necesario que puede ser autor o partícipe del delito de defraudación fiscal según sea el caso. Hoy por hoy, estas facturas ya están perfectamente controladas por la autoridad fiscal, toda vez que son facturas electrónicas que han venido a sustituir la factura en papel o la factura documentada, y hoy por hoy la autoridad tiene un control muy exhaustivo de las facturas que se emiten, y podemos decir que tiene un control casi en tiempo real sobre estas facturas, de tal manera que cuando la autoridad fiscal hace cruce de estas facturas con o CFDIs, también denominados comprobantes fiscales digitales por internet, lo que sucede es que automáticamente pasa los filtros para saber si el que está expidiendo las facturas cuenta con los elementos necesarios para poder acreditar que efectivamente ha enajenado los bienes o ha prestado los servicios. ¿En qué consiste esto? En saber si tiene activos, si tiene personal, si tiene infraestructura o capacidad material directa o indirecta, o si se encuentra localizado en un domicilio que cumpla con los requisitos del artículo 10 del Código Fiscal de la Federación. Y entonces aquí hablamos de que entran estos conceptos que se han puesto muy de moda, los famosos EDOS y los CEFOS. ¿Qué son los EDOS y los CEFOS? Bueno, en el modelo aquí tenemos que señalar que cuando el Estado decide enfrentar a la problemática de la expedición de comprobantes que no amparan facturas, que amparan comprobantes fiscales, que amparan operaciones inexistentes, nos encontramos aunque es la propia autoridad
la que les da nombre tanto al que vende la factura como al que compra la factura en razón de un acrónimo. ¿Qué significa esto? Que EFOS es un nombre usando la primera palabra de la connotación particular del concepto. ¿Qué significa? Empresa que factura operaciones simuladas. Este es el vendedor de estos comprobantes fiscales y por su parte el EDOS es la empresa que deduce las operaciones simuladas. Y esto tiene esta connotación reconocida por la autoridad y que ya se han convertido en conceptos utilizados comúnmente por todos aquellos que están involucrados en el mundo fiscal. Y con esto de las facturas falsas, ¿cómo está enfrentando hoy por hoy el gobierno mexicano la venta de las facturas falsas? Bueno, debemos recordarle al público que nos sigue que en el año de 2013 se presentó una propuesta de reforma fiscal por parte del Ejecutivo Federal. El 8 de septiembre, ya va a ser casi 5 años de aquel momento, y se presentó la reforma al Código Fiscal de la Federación, y entre esta propuesta de reformas estaba adicionar el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. Debemos señalarle al público que nos sigue que esto forma parte del programa o el plan BEPS. ¿Qué significa el plan BEPS? Significa la erosión a la base y la fuga de utilidades. Es un programa implementado por la OCDE y directamente la acción 5 de este plan BEPS señala que se debe de generar sustancia y materialidad en las operaciones relacionadas con eventos de carácter tributario. Este proyecto, esta globalización punitiva fue incorporada por el Estado mexicano, por el Gobierno de la República, y a partir del 1 de enero del 2014 forma parte del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, y a partir de ese momento el Servicio de Administración Tributaria ha llevado a cabo un combate frontal en contra de las empresas involucradas en este fraude fiscal a través de la venta de facturas falsas. ¿Y aquí en nuestro país hay alguna estadística que se lleve en el avance al combate de la venta de facturas falsas? Bueno, debemos señalar que no existe un observatorio del delito fiscal, y nosotros desde la academia, de los centros de investigación, hemos estado pugnando porque exista un observatorio del delito fiscal igual o similar a estos observatorios que se presentan periódicamente ante los medios de comunicación y que dan cuenta de los distintos delitos de orden común. Vemos cómo se reportan los homicidios dolosos, los robos a casa habitación, el secuestro, pero no existe una información relacionada con el delito fiscal o los delitos de naturaleza económica. Nosotros en el Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario hemos desarrollado una metodología y nosotros podemos decir que de enero del 2014 a la fecha, la autoridad fiscal ha detectado a 5,349 empresas fachada o empresas fantasmas que las ha publicado en las listas que salen en la página web de la propia autoridad fiscal y que después se replican en el diario oficial. De estas 5,349 empresas, entre enero del 2014 y agosto del 2017, han quedado como empresas que se dedican a la venta de facturas falsas en forma definitiva, han quedado 2,701 empresas. De estas 2,700 hay empresas que no se defendieron y hay otras que sí lo hicieron, pero no lograron desvirtuar esa presunción de enajenación de facturas falsas. Sin embargo, estas 2,701 empresas han reportado cerca de 80,000 contribuyentes que han realizado operaciones de compraventa de facturas falsas con estas empresas. Y la autoridad fiscal ha recuperado cerca de 8,400 millones de pesos porque las empresas que han comprado facturas han tenido que autocorregirse so pena de evitar o visitas domiciliarias, revisiones de gabinete o la generación de delitos fiscales.
Contador, ¿qué pasa si estos contribuyentes que optaron por comprar facturas falsas no corrigen su situación fiscal? ¿Qué sanción se les aplica a ellos? Bueno, los que compraron las facturas, como lo he señalado, son los auténticos defraudadores fiscales. Y el vendedor de la factura es simplemente un cómplice, un cooperador necesario para llevar a cabo esta defraudación fiscal. Derivado del procedimiento aplicado, se tiene que acreditar la materialidad por parte del que compró las facturas de que el concepto de facturación, ya sea enajenación de bienes o prestación de servicios, es real y cuenta con los elementos que prueben que efectivamente se llevaron a cabo las operaciones. De no acreditarlo, se hace acreedor a sanciones por el delito de defraudación fiscal en diversas modalidades. Entonces, en estricto sentido, ¿cuáles delitos fiscales son los que se cometen por la compra de facturas falsas? Bueno, tenemos que distinguir entre la sanción al que compra las facturas y la sanción al que vende las facturas. Como he repetido, la persona que se beneficia de la compraventa de las facturas falsas es el comprador, también llamado EDOS o empresa que deduce operaciones simuladas. En el caso del comprador, las facturas falsas generan diversos delitos según la acción que ejecute el propio comprador de la factura. Si deduce el concepto de las facturas, va a ser defraudación fiscal por deducciones falsas. Si acredita IVA, va a ser defraudación fiscal por acreditamiento indebido de pagos definitivos de IVA. Si en un momento determinado adquiere las facturas, pero no les da efecto fiscal, va a ser aplicable el delito de adquisición de facturas falsas. Tratándose de el que vende las facturas, como lo he reiterado, va a ser cómplice cooperador o cooperador necesario en la defraudación del que compra las facturas. Y se le va a aplicar también el delito de defraudación fiscal. También va a ser sujeto del delito de expedición y enajenación de comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas. Pues todo un catálogo de delitos asociados a este combate de la venta de facturas falsas. Doctor, y hablando del asesor fiscal, ¿en qué consiste la defraudación fiscal profesional? Bueno, sabemos que tanto el comprador como el vendedor de facturas son instrumentos que operan esta asociación ilícita tributaria, pero siempre hay un asesor fiscal que puede ser que sea por omisión, y en este caso puede generarse imprudencia, puede generarse imprudencia grave, imprudencia leve, o puede ser un interventor que genere delito fiscal y por lo tanto actúe de forma dolosa o de forma intencional. Y esto es lo que se señala como la asociación ilícita tributaria, donde participa un vendedor de facturas, un comprador de facturas y muchas veces un asesor fiscal que puede ser un contador o un abogado preponderantemente. ¿Cuál sería la perspectiva a corto y mediano y largo plazo en contra de la venta de facturas falsas? Bueno, nosotros creemos que el Estado mexicano ha estado haciendo su trabajo enfrentarse a estos grupos de delincuencia fiscal profesional y lo ha hecho en la medida en que ha podido ejercer todas sus facultades. Nosotros creemos que no solamente basta enfrentar a este flagelo del sistema tributario a través de acciones de carácter administrativo, sino se tiene que pasar a la etapa penal. Es decir, se deben abrir carpetas de investigación para que se lleven a cabo procedimientos penales en contra de los integrantes de estas redes, de estos grupos de delincuencia fiscal profesional y que generan asociación ilícita tributaria que viene a afectar los intereses del fisco federal. Bueno, pues este tema es muy importante, hablando de delitos fiscales, y sabemos que el Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario tiene un objetivo específico. ¿Cuál es? Bueno, nosotros en el Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario nos dedicamos a la enseñanza, el desarrollo, la investigación, el estudio de los temas relacionados con el derecho penal tributario. Es decir, el mundo del ilícito fiscal, del ilícito tributario, porque debemos de señalar que no existe programa alguno en ninguna universidad pública o privada del país donde el derecho penal tributario se enseñe de manera científica, es decir, en sus tres grandes partes.
la parte general asociada a los grandes temas troncales del derecho penal tributario, al estudio pormenorizado de los delitos fiscales en particular como parte especial, y por último al estudio y desarrollo del proceso penal tributario con un enfoque de juicios en materia de derecho fiscal. Por lo tanto, creemos que hoy por hoy nuestra organización es la organización académica de vanguardia en la enseñanza de estos temas que, reitero, son esenciales para el desarrollo y comprensión del sistema tributario de nuestro país. Doctor, agradecemos que nos haya acompañado en esta ocasión y tomado el tiempo para estar con nosotros. El agradecido soy yo, y como siempre reiterarles mi consideración y afecto siempre distinguido. Muy buenas tardes. Gracias. Entorno económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno económico.